Ustedes, no estoy diciendo nada que no sepan, saben que falleció el señor Bergoglio, conocido como Francisco, ¿verdad? El Papa de la Iglesia Romana. Em, Se habla mucho de muchas cosas cuando muere un Papa. Les soy franco, no estoy enterado de lo que están diciendo. No vi si están hablando en las redes de esto que yo voy a hablar ahora. Pero sé que es algo que se ha dicho en anteriores momentos en los cuales ha fallecido algún papa. Em, no sé si esto lo han traído a colación en alguno de los medios o si o está circulando por internet. La verdad que no lo sé. Quizás lo han escuchado, quizás nadie ha escuchado lo que yo voy a decir ahora, pero me parece importante hablar de esto. Lo que quiero conversar tiene que ver con unas cuestiones proféticas dentro del catolicismo romano, de la Iglesia Apostólica Romana, porque como ustedes sabrán, si bien nosotros tenemos las profecías contenidas en la Torá, y muchas veces profecías particulares en las cuales se vislumbran situaciones futuras, a veces eso se confunde con el llamado don de ciencia. Eh, en algún momento podemos llegar a hablar de la diferencia entre ambos. Pero lo interesante es que la Iglesia romana tiene también su caudal, lo diría entre comillas, de profecía. Todos conocen lo que ocurrió en Lourdes, por ejemplo, ¿no? En aquella gruta con los niñitos. Hay también profecías de curas, de hecho en Argentina hemos tenido alguno que ha profetizado cosas. Pero una profecía muy conocida dentro del catolicismo es la llamada profecía de los papas. Es una profecía atribuida a un arzobispo irlandés, un arzobispo que vivió allá por el siglo XII. La fecha exacta, si la quieren, la tengo, del 1094 al 1148. Este arzobispo, llamado Malaquías, luego fue canonizado, se transformó en San Malaquías de Armagh, ¿sí? Ese era el lugar donde él era, y supuestamente, ahora voy a explicar por qué digo supuestamente este arzobispo irlandés dio una serie de profecías con respecto al papado, con respecto a los papas. Este arzobispo hizo una lista de 112 frases cortitas en latín. Las frases cortas en latín se llaman lemas. Una lista de 112 lemas, las cuales se referían, supuestamente, a una descripción de cada uno de los papas, desde Celestino II, elegido en el siglo XII, hasta el supuesto último papa. Voy a usar mucho la palabra supuesto, discúlpenme que me repita tanto, porque no está tan claro si realmente el arzobispo Malaquías escribió estas profecías o fueron escritas con posterioridad en el siglo XVI y se le atribuyeron a él. Porque de hecho, las profecías de Malaquías, profecías católicas, ¿no? No lo confundamos, por favor, por si alguien ingresa en este momento a escuchar este audio, no lo confunda con el Malaquías de la Biblia, ¿eh? Estoy hablando de un irlandés, ¿sí? Malaquías de Armagh, conocido como San Malaquías dentro de lo que es el santoral católico. El hecho es que estas profecías no aparecieron publicadas sino 400 años después de la muerte de Malaquías, y fueron publicadas por conducto de un monje benedictino, Arnold, de la ciudad de Bion. Y resulta que estas profecías, si bien no están reconocidas como auténticas profecías dentro de la Iglesia Católica, han sido bastante difundidas dentro del catolicismo, son bastante conocidas, y bastante conocidas también por aquellos que buscan conspiraciones y buscan cosas raras. La cuestión es que algunas de estas profecías han tenido, como todas, como por ejemplo la de Nostradamus, han tenido algunos pequeños aciertos, por decirlo de alguna forma.
el lema 111, que habla de la Gloria Olivae, la gloria del olivo, estaría relacionado con el papa anterior a este que ha fallecido ahora. ¿Por qué? Porque la gloria del olivo es algo que está asociado a la orden de los benedictinos. Y, si ustedes recuerdan, el papa anterior se llamaba Benedicto XVI. La frase en latín siguiente, el lema siguiente, que sería el número 112, o sea, referido al papa número 112, se refiere al Petrus Romanus, o sea, Pedro el Romano. Y este lema dice que durante el reinado de este papa, el papa 112, habría tribulaciones y que sería destruida la ciudad de las 7 colinas. Y luego de esta destrucción vendría el juicio final. Bueno, dado que Benedicto XVI renunció y que paralelamente fue elegido Francisco, como les digo, siempre se especuló en esos ambientes acerca de que el Petrus Romano, o sea, el último papa incluso, era precisamente Francisco. Alguien dirá, bueno, a ver, ¿por qué estas cosas son interesantes? Porque dentro de esta supuesta profecía del Papa Negro, perdón, del Petrus Romano, se habla que este último papa sería el Papa Negro. Yo les voy a contar una anécdota personal. Hace años, yo estando en un trabajo, escuchaba a una mujer hablando acerca de la profecía del Papa Negro. Y claro, esta persona en su ignorancia, la cual obviamente yo dejé pasar, en su ignorancia pensaba que la profecía del Papa Negro se refería a un hombre de raza negra. Sí, a que eligieran un papa, por ejemplo, que viniera de alguna iglesia africana, ¿sí? O de Haití, o de Dominicana, o de algún lugar donde hubiera donde pudiera haber un arzobispo, un cardenal, alguien con la autoridad necesaria para llegar a ser papa. Pero la cuestión es que lo del Papa Negro no tiene nada que ver con el color de piel, no tiene nada que ver con la raza. Un Papa Negro, en realidad, es la persona que tiene el cargo más alto en la jerarquía de los jesuitas. Ustedes seguramente han sentido hablar de lo que se llama la Compañía de Jesús, ¿sí? Los jesuitas, un grupo muy fuerte dentro del catolicismo romano. Prácticamente en su momento era una especie de ejército dentro de la propia Iglesia Católica. Y resulta que la persona ubicada arriba, en la jerarquía más alta de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, es llamado el Papa Negro. En primer lugar, bueno, lo hizo de Papa porque es la persona con el rango más alto, y no de negro es precisamente por la sotana negra que los jesuitas siempre han acostumbrado a utilizar. De hecho, casualmente estaba hablando con un hermano de Argentina en estos días, y este hermano recordaba que en Buenos Aires, Bergoglio, cuando antes de llegar a ser papa, por supuesto, viajaba en el metro, en el subte, en el underground, y viajaba con su sotana negra. Y es cierto, Bergoglio, antes de ser el Papa Francisco, ocupó el rango más alto dentro de los jesuitas y era el Papa Negro. Y de hecho, no es casual que precisamente Bergoglio haya sido el primer papa que haya salido de la Compañía de Jesús. Alguien me dirá, bueno, pero Ricardo, ¿qué ocurre? ¿Estamos creyendo en las profecías católicas? No, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que el maligno conoce todas las cosas. Y conoce más cosas que nosotros. No porque tenga revelación espiritual, sino porque conoce la historia, porque conoce las tradiciones, porque conoce lo que se ha escrito y porque, como ángel, que es caído, inmundo,
su memoria será borrada, pero como ángel que es, tiene una capacidad mental y una capacidad mucho más grande que la que un ser humano normalmente puede tener. Y este ser, este engendro, claramente puede conocer un montón de cosas que nosotros no conocemos, no por revelación, sino precisamente por su experiencia. De hecho, en Argentina hay un dicho que dice: el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. No nos olvidemos que este engendro de maldad tiene miles de años. Entonces, no sería raro que este engendro haya podido vislumbrar determinadas cosas, que conozca determinadas cosas que incluso nosotros no conocemos, que no me interesa conocerlas tampoco, pero que se las haya revelado a sus servidores, ¿verdad? Porque en esto soy claro. Yo no considero que el papado sea algo al servicio de nuestro Señor Yeshua. No es algo al servicio del verdadero Dios de Israel, sino que es algo al servicio de la idolatría, de los demonios, de todas las inmundicias que ha sido siempre el Vaticano, ¿verdad? Lo cual no quita que puedan tener determinadas certezas y determinados conocimientos. ¿A qué conduce todo esto? Bueno, a tener presente que, si bien hemos dicho muchas veces que para nosotros y en general para los serios de esto que se llaman las raíces hebreas o de los que tienen el conocimiento de la Torá y el testimonio de Yeshua, si bien para nosotros el anticristo no es el Papa, es innegable que tiene todos los síntomas. Permíteme esta pequeña broma. Si bien el Papa no es, repito, no es el anticristo, eh, tiene bastantes síntomas. O sea, va a ser bastante amigo del anticristo, evidentemente, porque la idolatría, la inmundicia que ha tenido siempre el Vaticano son notorias. Por eso me parece importante tener presente estas cosas para estar armados, ¿sí? Cuando muchas de estas especulaciones se hagan realidad. Quise aclarar esto porque creo que se va a empezar a hablar y este año va a traer determinados eventos, ¿verdad? Que no tienen que confundir. Hay gente de las llamadas raíces hebreas que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Recuerdan ustedes lo que Yehuda, lo que nuestro hermano Judas, el medio hermano del Señor, advierte. Hay personas que son nubes sin aguas, arrastrados por cualquier viento de doctrina. Hay personas que son como la espuma del mar. Casualmente de esto hablaba con nuestro hermano Emiliano de Uruguay en estos días y hablábamos precisamente de esto. Hay personas que no son parte del mar porque no son parte de las multitudes, pero tampoco son parte de la arena. ¿Sí? Recuerden ustedes que la casa de Israel entre las naciones, las ovejas perdidas, son como los granos de la arena que se encuentra frente al mar. Pero hay personas que no son ni parte de la casa de Israel, no terminan de ser parte de esa arena que está frente al mar, ni son parte del mar, no son parte de las multitudes. Terminan siendo como una espuma que incluso tiene un color feo y que queda entre el mar y la arena. Hay personas que son así realmente, que son llevadas por cualquier viento de doctrina. Entonces, imagínense que mañana aparezca alguien y muestre 2 o 3 coincidencias de la profecía de los papas y esa persona es llevada por ese nuevo viento de doctrina. Por eso quería hacer estas pequeñas observaciones. Ahora, si ustedes recuerdan, Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, nos dice que sobre la frente del maligno hay un nombre escrito. ¿Sí? Bealmin Sashem Katub, hay un nombre escrito. ¿Y cuál es ese nombre que está escrito? Muchas veces, yo cuando he escuchado hablar de esto, dicen que lo que está escrito es Babilonia la Grande, ¿verdad? Madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es cierto. Pero hay otra cosa que también está escrita, que muchos se olvidan. Si ustedes leen Apocalipsis, como les he dicho, 17:5, van a ver que dice que sobre la frente está escrito misterio. Dice, y sobre su nombre escrito misterio.
Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Pero una de las cosas que aparecen escritas es la palabra misterio. Hoy no voy a hablar de esto, simplemente lo voy a dejar como una pequeña espinita para luego volver. Pero tengan presente esto, Be'al Hashem Hatub Sod. Sobre la frente está escrito la palabra misterio. Quien aparezca, ¿sí? Liderando la bestia, liderando la ramera, liderando esa ciudad que va a ser destruida, va a tener escrita la palabra misterio. Pero como dije, esto lo vamos a dejar para otro momento. No obstante, está todo relacionado con lo que hoy vamos a ver. Recuerden que al principio de esta pequeña reunión les pedí paciencia. Hoy pueden ser las cosas un poco densas, ¿verdad? Estos son temas por ahí para escucharlos, meditarlos, y temas en los cuales tenemos que limpiar mucho nuestra mente, porque hay muchas cosas que muchas personas traen del cristianismo que son equivocadas, lo tengo que decir, como por ejemplo creer que el Papa es el anticristo. Bueno, no vamos a ver muchos versículos, 5 o 6 solamente, pero nos vamos a dirigir a una carta de Pablo muy interesante, escrita a los hermanos de Tesalónica. Me refiero a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, que se relaciona con todo esto que estoy tratando. No es que Ricardo se ha puesto místico, pero ¿saben cuál es la cuestión? Nos estamos aproximando a todo este tiempo. Por eso son cosas que las tenemos que charlar. El versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ¿no? En las Biblias cristianas, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, a partir del versículo 1 nos damos cuenta que Pablo está preocupado por dos cuestiones, y de esto les escribe a los habitantes de Tesalónica. La parusía, que es como se conoce en teología la venida del Señor, y el encuentro con Él, que es evidente que ocurren al mismo tiempo. Pero fíjense ustedes que Pablo les había enseñado determinadas cosas, y de hecho, gran parte de ese fundamento lo tenemos en la primera carta, ¿sí? A Tesalónica, pero Pablo observa, por conducto de lo que se le ha dicho, que la gente se estaba moviendo, ¿sí? Estaba cambiando su pensamiento. Recuerden lo que les dije anteriormente, las personas que son llevadas como nubes sin agua, ¿verdad? O que se depositan como la espuma del mar. Hay personas que se dejan mover. Aparecen, y lo tengo que decir así, aparecen dos payasos en internet, o un payaso que cantaba, y de golpe se transforma en un teólogo y se dejan conmover. En tanto y en cuanto toda la vida creyeron, por ejemplo, que Jesús es Dios, luego empezaron a decir que Yeshua es Elohim. Lo dijeron con un hebreo mal pronunciado. Pero apareció alguien que de golpe les dio 3 o 4 tonterías, 3 o 4 tips, y empezaron a dudar. Bueno, eso evidentemente ocurrió en todas las épocas. Por eso Pablo a Tesalónica le dice, les ruego, hermanos. Y realmente lo dice así en griego, ¿eh? La carta la escribió en griego. Le dice, les ruego, hermanos, no se dejen mover fácilmente, o sea, con tanta facilidad es su forma de pensar. Ni se estén preocupando demasiado, que es lo que aquí se escribe como ni os conturbéis. Fíjense que Pablo había dicho algo similar a los hermanos de Galacia, ¿sí? Galacia no es una ciudad, es una región, ¿sí? Pero en esa región había ocurrido lo mismo. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, cuando uno lo lee en el griego, no me voy a poner a hablar en griego, pero cuando uno lo lee en griego, realmente es tan patético lo que está diciendo Pablo.
Es como decir, pero miren, la verdad es que no lo puedo creer. No puedo creer lo rápido que a ustedes los convencieron con algo diferente. ¿Y saben qué? A nosotros, que estamos hace décadas con nuestra vida, en lo personal tengo 57 años y recuerdo que, más allá de que cuando niño el espíritu me despertaba de madrugada, pero recuerdo que lo que se llama normalmente un encuentro personal lo tuve a los 14 más o menos, o sea, hace 43 años, ¿verdad? Y después de 43 años, en lo personal lo tengo que decir, me sigo sorprendiendo, me maravillo de ver cómo tantas personas se dejan convencer con tanta facilidad por 3 o 4 tonterías que escuchan. Y obviamente esto es algo que ha ocurrido en todas las épocas. Vuelvo a lo que dijo Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Pero asimismo esto crea perturbación, y hay una sana perturbación cuando nos emocionamos de descubrir algo que siempre estuvo ahí, pero que nuestros ojos cerrados no veían. Pero de lo que acá se trata es de una falsa enseñanza que nos daña. Observen ustedes que Pablo nos habla de este tipo de perturbación que puede ocurrir de 3 maneras: por carta, por palabra o por espíritu. ¿Por qué por carta? Porque ya desde aquel tiempo empezaron a falsificar las cartas. Esto, aunque les parezca increíble, ¿sí? Había gente que hacía cartas misivas, epístoles, y decía que las había escrito Pablo. Y se presentaban con eso. Esto conduce que, por ejemplo, si ustedes se fijan al final de Tesalonicenses, de la carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 17, Pablo dice que escribe de su propia mano. Dice, la salutación es de mi propia mano. ¿Por qué tiene que decir esto? Es porque estaban mandando cartas fraudulentas. Y no es raro. ¿Por qué? Porque cuando llegaba una carta que supuestamente venía de un apóstol, era como el apóstol mismo que estaba hablando. Y de hecho era así. Miren, les voy a decir algo que resulta interesante hasta desde el idioma. Ustedes saben que una carta, en nuestra lengua, en el castellano, se dice epístola, ¿sí? Bueno, si yo digo epístola y digo apóstol, no suena tan parecido, pero si digo epistelo y si digo apostelo, ahí se va a ver más parecido, ¿verdad? Bueno, epistelo y apostelo tienen la misma raíz. La palabra apóstol y la palabra epístola tienen la misma raíz. O sea que cuando venía una epístola, una carta, se consideraba que era el propio apóstol el que estaba hablando. Tenía la raíz común, ¿sí? Estelo. Entonces imagínense lo que siente Pablo cuando hay personas que empiezan a decir, bueno, esto lo escribió Pablo y lo presentaban como doctrina. Imagínense que aparezca alguien y diga, ah, Emiliano dijo tal cosa, hagamos esto. O Ricardo, o Carlos, o María, hagamos tal cosa, considerando las buenas formas y la buena imagen y la buena doctrina que esa persona tiene. Esto en la actualidad sigue ocurriendo y se percibe a través de Internet, con falsedades, con mentiras, con personas que, por ejemplo, hablan de haber encontrado manuscritos y pergaminos antiguos. De hecho, yo les he comentado, hay algo que se llama el código real, que es falso, que circula por Internet, el Asofena Malhutí, ¿sí? El código real, donde una persona, un cubano, que se cambió el nombre y se hace pasar por rabino judío, escribió supuestamente un Nuevo Testamento diciendo que había encontrado un manuscrito antiguo, un manuscrito que nadie conoce, que él no encontró, que nunca presentó, que no existe. Bueno, ahí tienen una tergiversación que circula por Internet. La otra perturbación de la cual nos habla Pablo proviene de palabra. Bueno, acá obviamente de lo que estamos hablando es de lo que se recibe a través del púlpito o a través del contacto con otras personas. Y alguien dirá, bueno, pero de eso podemos estar más prevenidos, más protegidos. Bueno, yo hago una observación. Ni nuestras páginas, ni nuestros medios de comunicación, ni nuestras redes, ni nuestros púlpitos pueden ser una tribuna para una persona que quiera traer una doctrina diferente a la nuestra.
no podemos permitir que alguien que tiene una doctrina diferente a la nuestra, como por ejemplo alguien que guarda el domingo en lugar del sábado, use nuestros púlpitos como una plataforma publicitaria. Es fundamental mantener la pureza de nuestra casa espiritual, no mezclar. Y finalmente, Pablo nos habla de la perturbación que viene mediante el Espíritu, y este es un punto muy importante. Pues cuando en una persona no hay una guía plena de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ¿de quién será la guía entonces? Cuando una persona a través de sus palabras y de sus acciones tiene una conducta diferente a la que establecen las Escrituras, ¿cómo podríamos considerar correctas sus directivas religiosas? Pensemos por un instante en mandamientos tan sencillos como no fornicar, no mentir, no adulterar, o cosas como, no sé, no colocarse un tatuaje en los brazos. Yo he visto a autores internacionales que de golpe se han hecho tatuajes. Ahora, es comprensible la situación de una persona que llega a los pies del Evangelio viniendo de una vida mundana, con secuelas de abandono físico, con estragos que le provocó la bebida, las drogas, el sexo, que venga con un tatuaje. Bueno, sí, lo puedo entender. Pero ¿qué hay del que comparte el pan del Eterno y luego se extravía en cualquiera de esos desvíos? La droga, la bebida, el sexo. Por supuesto que siempre va a tener acogida en el pueblo de Dios, como el pródigo que regresa. Pero ¿será esa persona un parámetro para que otros lo sigan en sus pensamientos, en sus guías? ¿O será una persona que deba llamarse a silencio y ser guiada? Les digo más, cuidado con los arrebatos religiosos de aquellos que pasan días de ayuno sin descanso y horas tras horas incansables, que hacen vigilias. Ojo, no necesariamente tienen un despertar espiritual. En la Iglesia Católica se ha visto esto. Personas que se martirizaban el cuerpo, se golpeaban, se flagelaban, gente que se quemaba las manos y que de golpe tenía una revelación espiritual y eran seguidos como santos. La mayoría de las veces esto nos hablaba de personas que eran prisioneros de delirios mentales, provocados por el estrés físico. Ojo con poner la atención en los delirios místicos y los arrebatos de religiosidad, propios y ajenos. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo primero que debemos destacar es esto. Lo que Pablo está haciendo es desalentar la idea de que el Mesías volviese en cualquier momento. Porque imagínense, si entre los tesalonicenses se creaba la idea de su venida, por ejemplo, ese año, imagínense que yo dijera, Yeshua vuelve este año. Yeshua vuelve para la Santa Convocación de Yom Teruah del 2025. ¿Qué ocurre si luego no viene? Obviamente que eso va a crear desazón entre los creyentes. Y me pregunto, ¿acaso no es lo que ha ocurrido en los últimos 100 años con todas las falsas profecías acerca de su vuelta? Piensen por un instante en los miles de personas que se ilusionaron con una fecha determinada para el final del mundo tal cual lo conocemos y luego esto no ocurrió. Alguien podría pensar, bueno, como dije yo recién, los últimos 100 años, pero esto pasó siempre. Miren, Eusebio, que es el que escribió, no es santo de mi devoción, pero es el que escribió la historia eclesiástica, menciona cómo enseñanzas heréticas y falsas profecías crearon confusión entre los primeros cristianos. Es más, Eusebio menciona a un obispo de la región del Ponto, una zona que actualmente es del noroeste de Turquía, que anunció que el juicio final iba a ocurrir en un plazo de 2 años. ¿Sabe lo que cuenta Eusebio? Que la gente, siguiéndolo en toda esa región de lo que actualmente es Turquía, vendieron todas sus posesiones terrenales, vendieron todo, se dedicaron a la oración, se dedicaron a los ayunos. ¿Saben qué pasó? No vino. No vino en ese momento. Ese evento cósmico que se había anunciado no ocurrió y toda esa región y esa gente quedó empobrecida. Muchos terminaron prácticamente en esclavitud después de eso que ocurrió. Pero eso no fue lo único. En el siglo II, también ahí en esa región, cerca de Asia Menor, hubo un movimiento que se llamó los montanistas, liderado por alguien que se llamaba Montano.
Fíjense cómo se entronca un poco con lo que estábamos hablando, tenía dos ayudantes, dos profetisas, Priscila y Maximila. Y estas mujeres decían que los dones espirituales, ¿sí?, habían seguido, como la profecía, por ejemplo, y que profetizaban a cada rato sobre la inminente segunda venida, y que iba a ocurrir en una ciudad llamada Pepusa. De hecho, Maximila, y ustedes se van a acordar, porque alguien el año pasado profetizó que venía el anticristo el 11 de marzo y que con él se terminaba la profecía en el mundo, ¿sí? Con él, con esta persona me estoy refiriendo, ¿eh? Dijo que él cesaba de profetizar y con él cesaba la profecía en el mundo y que el anticristo venía el 11 de marzo del 2024. Bueno, creo que todavía lo están esperando, ¿verdad? ¿Saben qué? En el año 179 de nuestra era, de la era común, Maximila dijo exactamente lo mismo. Dijo que después de ella no había más profecía y que venía el fin del mundo. Bueno, Maximila, pobre, está muerta hace casi 2000 años, sí, 1800 años. El anticristo en ese momento no vino, el fin del mundo no vino y esa predicción evidentemente no se cumplió. Pero no fue lo único, ¿eh? En el siglo XIX hubo en Estados Unidos un predicador, William Miller, que dijo que Yeshua, que es Cristo, iba a regresar específicamente entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Ahora, ocurrió algo que le llamaron, traducido al castellano, el gran chasco, ¿sí? O sea, que eso no ocurrió. Y volvió a hacer otra predicción. Dijo que iba a ser el 18 de abril y luego dijo que iba a ser el 22 de octubre de 1844. Y creo que todavía los mileristas lo están esperando, ¿verdad? Porque tampoco pasó. Y ustedes saben también, ¿no? Lo que pasó con Watchtower, con los testigos de Jehová, que Russell predijo que el fin de los tiempos ocurría en el 1914, ¿verdad? Tampoco ocurrió. Y después dijo que era en el 1918, y después profetizaron para el 1925. Y la última de los testigos de Jehová fue en el 1975. Tampoco pasó. Y no quiero cansar tanto con esto, pero les quiero contar una más, la última. La última fue la de Harold Camping. Harold Camping era un predicador de Estados Unidos. Tenía un programa que era Family Radio, o sea, un programa cristiano, ¿sí? Radio familiar, en una cadena cristiana. Y Camping predijo que el día del Judgment Day, el día del juicio final, iba a ocurrir el 6 de septiembre de 1994. ¿Qué pasó? Llegaron el 6 de septiembre y no ocurrió. Bueno, revisó su predicción y dijo que iba a ser el 29 de septiembre. Como no llegó el 29 de septiembre, dijo que iba a ser el 2 de octubre. Tampoco pasó. Bueno, Camping siguió hablando, siguió haciendo su trabajo, viviendo de eso, y hizo otra predicción de que la segunda venida del Señor, la parucía, iba a ocurrir el 21 de mayo del 2011. Bueno, obviamente no pasó. No les voy a seguir contando las historias de Camping, pero lo único que no pudo este ingeniero, porque era un ingeniero, ¿sí? Un ingeniero civil, lo que no pudo profetizar es que él se iba a morir el otro año. Creo que murió en el 2012 o en el 2013. Volviendo a todo esto, ¿por qué he hablado de todas estas profecías? Me encuentro obligado porque, como les dije, está habiendo vientos de doctrina falsa que están moviendo a la gente por todos lados. Y voy a dar un ejemplo. Ustedes saben, hace unos años, hace 5 años, cuando fue el tema del COVID, hubo un músico, un cantante, que supuestamente cantaba muy bien. Yo no entiendo nada de música, no me gusta de hecho, pero que cantaba muy bien. Y este muchacho se le subió a la cabeza la cantidad de seguidores que tenía. Dijo que la vacuna del COVID era la marca de la bestia. En aquel momento respondimos que eso era una tontería, que era una vacuna simplemente. Pero en sus delirios místicos, este hombre, iba a decir este joven, ya es un hombre, este hombre declaró que Jesús no es Dios. En aquel momento, si ustedes lo recuerdan, es raro que me tire directamente en contra de alguna persona, pero en aquel momento lo dije, este joven, en aquel momento, va a terminar negando a Yeshua.
dicho y hecho, una profecía cumplida realmente. No es que lo profeticé, pero es el fin de toda persona que se eleva por sí mismo. Como dice la Escritura, no se tenga por maestros muchos de vosotros. Si no hay un llamado, si no hay una palabra verdadera, no te eleves como maestro, como teólogo o como profeta. Y el hecho de que te sigan 300.000 personas en Internet no da la capacidad para profetizar. Esa gente termina, como les digo, negando a Yeshua. ¿Qué es lo que ocurre con esta persona? Volviendo al análisis del versículo 3 de Tesalonicenses, fíjense que en primer lugar es interesante que se trate de entender de qué hablamos cuando hablamos de apostasía. ¿Sí? Fíjense que dice, sin que antes venga la apostasía, veló botejilá neshika, sin que antes venga la apostasía. O sea, la apostasía, la adoración de dioses, de fornicar tras dioses extranjeros. Recuerden ustedes esta advertencia de Moisés, Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. Y dijo Yahweh a Moshe, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y se levantará este pueblo y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra, a donde va en medio de ella, y me dejará, y quebrantará mi pacto que he concertado con él. Y muy específicamente esta parte, fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra, Busaná, Ajaré, Elohene, Har, Haaretz. ¿Por qué es tan importante esto de fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra? ¿Hay forma en que podamos entender a qué se refieren las escrituras cuando nos hablan de apostasía? Bueno, miren, hay un ejemplo en Josué capítulo 22, versículo 10. Ahí se relata un episodio que en principio generó dudas de apostasía, aunque no lo fue. Pero observen ustedes cómo Josué y nuestros hermanos, ¿sí?, en aquel tiempo, identificaban a la apostasía. Josué 22:10 dice, y llegando a los límites del Jardén, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Menashe edificaron allí un altar junto al Jardén, un altar de grande apariencia. Cuando el resto de los miembros de la tribu de Israel se enteraron de lo que había ocurrido, se aprestaron a ir a la guerra contra las tribus que pensaron que eran idólatras. ¿Recuerdan ustedes? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés quedaron del otro lado del Jordán, ¿sí? Les gustaron las tierras, las pasturas por su ganado y se quedaron allí. Bueno, el resto de las tribus de Israel, cuando vieron este altar de grande apariencia que habían hecho, pensaron que se habían transformado en idólatras. Sin embargo, nuestros hermanos de aquellas tribus se defendieron declarando que la intención no era establecer un lugar diferente del tabernáculo para realizar sacrificios, sino una especie de monumento conmemorativo que simbolizase la unión con las tribus del otro lado del Jordán. De hecho, el versículo 22 dice, Josué 22:22 dice, Yahweh, Elohim de los dioses, Yahweh, Elohim de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Yahweh, no nos salves hoy. ¿Por qué la gente de Rubén, Gad y Menashe dicen esto? Nosotros sabemos que la Torá no tiene desperdicios de palabras. Ellos ponen a Dios como testigo de que ellos no estaban idolatrando, que no estaban cayendo en la apostasía. Pero incluso la Torá, perdón, el Tanaj, aquí en Josué, o sea, el Antiguo Testamento, para que me entiendan en castellano, nos está hablando de algo muy importante. Como dije, no hay desperdicio de palabras, no hay palabras ni frases ociosas. El hecho de que aparezca dos veces la frase Yahweh, Elohim de los dioses, o sea, el Elohim Yahweh, se refiere a que Él es Dios en los cielos y es Dios en la tierra, no habiendo ningún espacio que no vaya a quedar bajo su suprema voluntad, aun cuando en la tierra se haya permitido al maligno gobernar a las personas por un tiempo. El episodio con las 2 tribus y media del otro lado del Jordán culminó con un entendimiento, ¿sí? Versículo 34 lo dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed. O sea, en realidad fue un monumento. Ed significa testimonio, porque testimonio es entre nosotros que Yahweh es Elohim. Pero este episodio, como les digo, es simbólico por un detalle importante.
se identifica a la apostasía con la adoración mediante un altar no permitido. ¿Sí? Entendamos esto. Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, nos dice que antes de que se instaure el gobierno del maligno, viene la apostasía. ¿Y qué es la apostasía en términos bíblicos? Observen ustedes que aquí se la simboliza con la adoración mediante un altar no permitido. Ahora, ¿por qué un altar? ¿Y por qué dije yo aquello de Busanahare los genes haaretz, esto de fornicar tras dioses ajenos? Porque en un sentido metafórico, el altar pagano es como un lecho donde se consuma el pecado del idólatra. Y no es casual que parte de los ritos satánicos sea precisamente a través de relaciones sexuales, con prostitución, violación y sacrificios. El maligno busca tergiversar y llenar de inmoralidad los justos y sanos símbolos de la fe. Recuerden ustedes que la unión más hermosa, más sana y más pura es la que está simbolizada en el matrimonio del Hijo amado de Dios, de nuestro Señor Yeshua. ¿Con qué? Con la iglesia, con la eclesia. Esta unión sana, pura, santa, permitida por el Padre de Ruach HaKodesh, busca ser destruida, prostituida, arruinada, manchada, precisamente con la prostitución del maligno. Las personas que fornican con el maligno, en lugar de pensar en el mundo venidero acompañados por el Hijo de Dios, a lo más que van a poder aspirar, es al Beit Almin, al cementerio. Ahora bien, se puede observar lo siguiente. La apostasía, según acabo de decir, consiste en fornicar con dioses ajenos. Ahora, ¿acaso no existe ya la apostasía en el mundo? Por supuesto. Esa supuesta iglesia de Dios, de la cual comenzamos hablando, el cristianismo liderado por la Iglesia Católica, ha apostatado hace tiempo atrás con los dioses de este mundo. No es necesario que yo haga una cuenta del panteón de idolatría que tiene la Iglesia Católica. Ustedes lo saben bien. En los tiempos en los cuales Pablo escribe, esto no había comenzado plenamente como hoy lo hemos visto, pero estaba empezando. Y Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se lo estaba mostrando a Pablo. Imagínense lo que habría sentido Pablo y cualquiera de nuestros hermanos de aquel tiempo viendo lo que es la Iglesia Católica, viendo imágenes, viendo, no quiero ni nombrarlos, viendo a Horus, a Isis representados en esa falsa deidad, en esa supuesta virgen con un bebé en brazos, que no es otra cosa que la misma representación que ha habido en Grecia, en la India, en Egipto, en América, y que lo hemos mostrado tantas veces. Esa apostasía ya estaba comenzando en esos tiempos de Pablo. Ahora, esto no es solamente lo único que tenemos que considerar, porque en muchos aspectos el mundo cristiano en general ha seguido los postulados de la Iglesia Católica, ha abandonado las santas convocaciones y los tiempos escogidos, por lo que la apostasía ya se inició hace mucho. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Radhatia serejá, shibotejate bojijá. Tu maldad te castigará y tus apostasías te condenarán. Radha te ashareja. Tu maldad te castigará. Shibotejá. Y tus apostasías te bojijeja. Te condenarán. Esto está relacionado con algo que luego nos va a decir Pablo en el versículo 7 de Tesalonicenses. Bueno, no quiero que se pierda la charla, el hilo de la charla. Volvamos al versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El punto es sencillo. Antes de que venga el Señor, como dijimos hoy, van a ocurrir dos cosas. Vendría la apostasía y se manifestaría el hombre de pecado. Si esto en principio aparecería como algo tan claro, entonces ¿por qué tantos se han confundido? Entiendo yo que por no tener en claro de qué se está hablando. Ahora bien, está claro que la plena certeza de cómo son las cosas se tiene solamente cuando las tenemos adelante.
para que se entienda. Yo puedo dar las coordenadas precisas de la ciudad de Medellín en Colombia. Puedo hablar acerca, no sé, de la plaza más importante que tiene Medellín, la Plaza Bolívar. Puedo decir que tiene 10 kilómetros cuadrados. Puedo hablar de la fundación del barrio El Poblado de Medellín, que es donde está esa plaza. Puedo decir un montón de cosas, pero nada se va a comparar con sentir el sol en el mes de julio en esa plaza. O sea, podemos predecir muchas cosas, podemos decir cómo pueden ser todas estas cosas, pero obviamente cuando las tengamos ahí las vamos a ver. De hecho, la profecía cumple ese rol, anticiparnos las cosas para que cuando ocurran nos demos cuenta que están ocurriendo. ¿Para qué nos sirve este entendimiento? Para entender que luego de la apostasía, que ya ha ocurrido y que estamos viviendo, viene el hijo de perdición, y que luego de la llegada de del hijo de perdición, viene el Señor. Ahora, esto también nos lleva a otro problema. ¿Cómo identificar al anticristo? Y en esto también el cristianismo ha cometido muchos, muchísimos, demasiados errores. Esto tiene que ser escuchado con atención. ¿Saben por qué? Porque algunos de los errores de otras épocas han vuelto a surgir mediante estos sabios investigadores de Internet, que terminan absorbiendo como esponja cualquier tontería que anda dando vueltas. De hecho, también esto pasó siempre. En los primeros tiempos del cristianismo, lo llamo de esta forma, los llamados gnósticos, ¿sí? que estaban muy emparentados con los primeros cristianos, hicieron una herejía tremenda hasta para comentarla, que hoy ha vuelto a surgir en Internet. En aquella época los gnósticos decían que había dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, como una figura inferior o incluso malvada, equiparándolo como una especie de fuerza de anticristo, contrapuesto al Dios verdadero, revelado en la forma de Jesús. Saben que al día de hoy hay gente que sin pensarlo muchas veces dice esto. Cuando marca una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, que ejecutaba órdenes de asesinar, de matar, de destruir pueblos, y el Dios todo amor del Nuevo Testamento, que se deja golpear en la mejilla. Muchas veces aparece esta especie de dicotomía, esta contradicción, sin entender que el mismo que se encarna y que conocemos como Yeshua es la misma palabra que caminó por el mundo. Otros también, dentro de la Iglesia Católica, han confundido al Imperio Romano y a sus emperadores con el Anticristo, con la bestia. De hecho, Tertuliano, por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia primitiva, Hipólito también, consideraba, por ejemplo, a Nerón y a Domiciano, que eran emperadores, que perseguían a la Iglesia, los consideraban como el Anticristo. De hecho, en la Edad Media, por ejemplo, hubo un grupo llamado los valdenses que consideraban al papado como el anticristo. Y de esto siguieron, por ejemplo, Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, los protestantes, siguieron considerando al papado como el anticristo y al día de hoy hay personas que siguen diciendo eso. Como les dije, por eso hice la gran observación al principio de las confusiones que pueden surgir ahora con la muerte de Bergoglio. Y también en nuestros tiempos más cercanos, Napoleón Bonaparte, Hitler, Stalin, también fueron considerados por la gente de iglesias como anticristos. Bueno, no voy a describir nuevamente la visión que ya hemos dado acerca del anticristo, ¿sí? Como una persona que proviene del lugar de donde Satanás tenía su trono, así llamado, lo que se llamaba el trono de Satanás, en la región de Anatolia, lo que actualmente pertenece a Turquía, y acerca de la bestia, o sea, el Imperio Otomano renacido, de lo cual hemos hecho audios, Emiliano ha hecho videos, ¿verdad? Hay estudios respectivos. Lo que sí diría ahora es que el confundir estas cosas lleva a un apresuramiento falso y a ver al diablo detrás de todo algo. Lo que sí podemos hacer es ver cuál es el centro del ataque del maligno y de la apostasía. Fíjense lo que nos dice el versículo 4. El versículo 4 dice, estamos siempre en 2 de Tesalonicenses, acuérdense, ¿sí? Versículo 4, hablando acerca del hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que este ser hace? Aminaget be'amid romem. Se opone y se levanta. Ahora, más allá de lo que este ser respecta, hay cuestiones que sirven para identificar lo que nos puede importar. Entiendo que cuando este engendro aparezca, aquellos que tengan la inspiración de Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, lo van a poder identificar. Pero quiero que se observe esto. Hay un espíritu que gobierna en el anticristo y ese espíritu también se encuentra presente en muchos seres humanos. ¿Qué cosas se pueden identificar de este espíritu? Miren, recuerden lo que nos dice el Salmo 14, también se repite en el Salmo 53. Amar Nabal Beliboein Elohim Ishhitu. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Amar Nabal, dice el necio Belibó en su corazón, Ein Elohim, no hay Dios. Ishhitu, se han corrompido. O sea, todo aquel que niega a Dios tiene este espíritu de anticristo. Todos lo sabemos. Pero ¿saben qué? Esto de negar a Dios, esto dice el necio en su corazón en el Salmo 14 y el Salmo 53, no se refiere solamente al ateo. Negar a Dios no es solamente ser ateo, como son los comunistas, por ejemplo. Negar a Dios es también negar a su Hijo, porque su Hijo también es Dios. Las personas que en este tiempo niegan que Yeshua sea Elohim, se encuentran en esta posición de anticristo. De hecho, hay formas de negación un poco más sutiles, formas de negación que no se advierten con tanta claridad, pero para las cuales se necesita la voz de un maestro, con minúscula, con humildad lo digo, para que lo advierta. No quiero robar mucho tiempo, pero sí quiero dar por lo menos 3 expresiones de esto, que también tienen espíritu de anticristo. Uno son los solo Jesús. Ustedes lo conocen esto. Es un grupo que si bien no niega que Yeshua sea Elohim, que Jesús sea Dios, al negar al Padre y Espíritu Santo en sus personas, están diciendo Dios no existe. Porque están diciendo Dios Padre como persona no existe. Dios Padre en la persona de Ruach HaKodesh no existe. Con lo cual, están negando a Dios. Y terminan cayendo en una blasfemia imperdonable. Pero hay también otras 2 negaciones. Una de ellas es aquellos de que hacen una interpretación equivocada de aquello de lo cual nos habla la Escritura, acerca de que Yeshua se despojó de atributos como Dios. Cuando las Escrituras nos enseñan que Él se despojó a sí mismo, hemos hablado en algún tiempo, ¿sí? Lo que en teología se conoce como kenosis. Este despojarse a sí mismo nos habla de algunos de sus atributos, pero no de su realidad como Dios mismo en la corporalidad de un hombre. ¿Y saben por qué estoy diciendo esto? No es que me quiero poner a hablar de teología, es que en este momento están circulando videos de internet donde algún Pat Petán, lo dije en hibrit, el que entiende hebreo sabe lo que dije, que algún Pat Petán está diciendo que cuando Jesús, cuando el Hijo amado de Dios deja el trono, deja de ser Dios, se despoja de ser Dios. Cuando dice que se despojó a sí mismo, ellos creen que se despojó de ser Dios. Esto no es así. De lo que se despojó es de determinados atributos, pero no de su realidad como Dios mismo en la corporalidad de un hombre. ¿Y qué es esto? A ver, para no complicarlo tanto, ¿qué es esto de despojarse de atributos? Bueno, miren, un ejemplo es la inmutabilidad, o sea, que Dios no cambia, que en Él no hay variación. Pues bien, Yeshua tuvo el desarrollo normal de cualquier ser humano, pasó por las diferentes etapas, fue un bebé, fue niño, jovencito, joven y adulto. Esto nos habla de cambios, de mutaciones, sin haber perdido su deidad. ¿Se entiende? Este es un ejemplo, el atributo de la inmutabilidad, él lo deja y tiene un cuerpo humano que va mutando, que va cambiando, pero no dejó de ser Dios por eso.
Les puedo dar otro ejemplo de cosas que están circulando por internet en las cuales se está negando a Dios y se está haciendo como ese con ese naval, como en castellano, como ese necio. Los que creen que no era Dios, por ejemplo, hasta el momento en que murió. También esto está dando vueltas en internet. Y esto, créanme, lo tengo que decir así, estoy maravillado, como dijo Pablo, ¿sí? En Gálatas 1:6, cómo vuelven a traer cosas que están abandonadas hace miles de años. ¿Por qué? Estos que creen ahora que Jesús no era Dios hasta el momento en que murió, lo que están haciendo es transponer, ¿sí? Algo que se creía en la antigua Grecia. Yo esto lo he contado. Cuando el cristianismo se hace popular, ¿sí? Allá por el año 200 más o menos, a fines del año 100 del siglo, ¿sí? Del siglo, lo que sería el siglo segundo, empiezan a ingresar como nuevos cristianos una gran cantidad de personas muy letradas que provenían de la cultura griega. Y la cultura griega, una de las cosas que cree es lo que se llama la apoteosis, ¿sí? Apoteosis. De ahí viene la palabra apoteótico. La apoteosis era una parte de la teología griega donde ellos creían que un ser humano podía transformarse en Dios. ¿Cómo podía hacerlo? Mediante un evento extraordinario que lo elevara a la condición de Dios. Entonces, cuando se producía ese paso de ser un ser humano a ser un Dios, era la apoteosis. ¿Sí? Pasabas de humano a teo. ¿Sí? De pasar de a teo. Pasabas a ser un Dios. Era un proceso, como les digo, mediante el cual un ser común y corriente se transformaba en un Dios por hacer un acto fuera de lo común para un humano. Ahora, es realmente increíble la debilidad mental de algunas personas que caen en la misma herejía luego de miles de años en que esta idea fue superada. ¿Qué pensaban esos primeros herejes? Que Jesús, que Yeshua, era un ser humano común y corriente, pero que, como toma en su cuerpo los pecados de toda humanidad, porque se le ocurre hacerlo, se transforma en Dios. O sea, ese momento es el momento de apoteosis de Jesús. Bueno, esto son simples ejemplos de lo que el espíritu que gobierna el anticristo hace en tantas personas. El fin de estas personas, como dije, es morir. Esto es lo que el hijo de rebelión, el Ben Abad Amadut, hace en las mentes débiles que lo siguen. En esto tenemos que tener paz